el video. Y nada, para los que no me conocen, mi nombre es Irina Troconis, soy profesora asistente de estudios latinoamericanos en Cornell, y junto con Manuel Silva Ferrer, editor de Trópico Absoluto, y Miguel Vázquez de la Complutense de Madrid, queremos darle la bienvenida a lo que es el comienzo de la tercera temporada del conversatorio virtual representando a Venezuela. Como varios de ustedes saben, esto fue una iniciativa que surgió en el 2020, un poco en respuesta al aislamiento de la pandemia y que todos estamos un poquito tristes y solos, y también para crear un espacio de diálogo interdisciplinario desde el país, sobre el país, entre artistas, escritores, académicos interesados en hacer y promover la investigación sobre Venezuela. Entonces, gracias al apoyo de muchos de ustedes, hemos podido continuar esta iniciativa, al igual que el apoyo de Trópico Absoluto, quien es responsable de publicar los videos en su canal de YouTube. Y bueno, estamos muy contentos con una tercera temporada que se nos viene con gente maravillosa, incluyendo a Rafael, que está aquí hablando con nosotros el día de hoy, pero además de Rafael tenemos, y les doy simplemente el menú para que se vayan preparando, tenemos el próximo viernes el proyecto de poesía venezolana joven en la diáspora con Miguel Vázquez y Katie Brown. Luego tenemos el 4 de marzo a Welserland con el autor Víctor Manuel Pinto. Luego tendremos un panel sobre arte, memoria e identidad en la diáspora venezolana con las artistas Violet Bulle y Elena Cardona. Luego hablaremos con Anser González, quien está aquí hoy también, de su libro José Antonio Anzoátegui, Accionar y Forja de un héroe binacional. Después hablaremos con Javier Guerrero, que también está por aquí, sobre el volumen que acaba de editar llamado País Portátil, Contemporary Venezuelan Literature and Arts. Después nos moveremos al cine y la literatura con las investigadoras Sonia Quintero y Lorena Velázquez. Después hablaremos con Yana Stainova de su último libro sobre música en Venezuela, Sonoros Worlds, Musical Enchantment in Venezuela. Después hablaremos con Gina Saraceni sobre su último volumen de poesía, Adriático. Y terminaremos con una conversación desde las ciencias sociales con Verónica Zubillaga, Rebecca Hanson y David Smile, sobre la paradoja de la violencia en Venezuela, revolución, crimen y policía durante el chavismo. Entonces, ese es básicamente el programa de esta temporada. Realmente esperamos que todos nos puedan acompañar en todas las sesiones en las que puedan. Y con eso le paso la palabra a Manuel, que va a actuar de moderador el día de hoy. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa que hemos tenido Irina, Miguel y yo, y que por mi parte forma parte también del proyecto de Trópico Absoluto, que muchos de ustedes ya conocen. Creo que ya el solo hecho del encuentro ya puede considerarse un logro de este trabajo. Era la idea de generar un espacio precisamente de discusión en el que pudiéramos encontrarnos personas que estamos trabajando o siguiendo el tema venezolano desde una perspectiva interdisciplinaria. Sabemos todos, quizás no es necesario en este grupo, digamos, contar demasiado, que la característica fundamental del campo intelectual venezolano en este momento es la fractura, la dispersión. La universidad y los centros académicos dentro de Venezuela han sido arrasados, las instituciones públicas, digamos, secuestradas. Así que este espacio se trata de abonar un nuevo camino en el que podamos continuar pensándonos, encontrándonos y hallando espacios para pensar el país. Así que, bueno, sin más, yo quisiera presentar a Rafael Sánchez. Precisamente cuando preparábamos la serie de presentaciones para esta tercera temporada, siempre hemos estado intentando recuperar investigaciones, trabajos que se están publicando en distintas partes del mundo y que sabemos de tan difícil circulación, algo que es natural en el campo académico, y sobre todo para quienes están en Venezuela también poder acercar algunos de estos trabajos. Y simultáneamente también acercar trabajos que desde Venezuela se publican y que poco circulan fuera del país, incluso trabajos que se publican fuera de Caracas. Por lo general, cuando decimos Venezuela hablamos de universidades caraqueñas. En este caso tenemos a dos invitados en el programa que vienen de Mérida y de Valencia. Así que
digamos que estamos juntando toda la provincia aquí. En el caso de Rafael, desarrolló toda su formación académica en los Estados Unidos, tiene un máster por la Universidad de Chicago y obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de Ámsterdam. Tiene una amplísima experiencia como profesor, como docente en los Estados Unidos y en Europa, y desde hace unos años está radicado en Ginebra, donde está trabajando en el Graduate Institute de Ginebra. Rafael publicó un libro muy importante, que es el que lo tiene aquí con nosotros, titulado Dancing Jacobins, A Venezuelan Genealogy of Latin American Populism, publicado en el 2016 por Fordham University Press, y que es precisamente el texto que quisiéramos presentar a todos ustedes, que quisiéramos que Rafael además lo presentara con sus propias palabras y nos permitiera después conversar con él acerca de este importante trabajo. Así que sin más, Rafael, tienes la palabra, y posteriormente abrimos el espacio para las preguntas y para el intercambio. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Manuel, a Irina y a Miguel Enrique Vázquez por esta invitación, que realmente para mí es una ocasión preciosa. ¿Sí? La posibilidad de estar hablando con venezolanos sobre mi libro, con compatriotas, es una ocasión extraordinaria. Así que, y además entre Trópico Absoluto, que es una de mis publicaciones favoritas en cualquier idioma. Así que muchísimas gracias, estoy contentísimo de estar aquí con ustedes. Bueno, voy a empezar rápido porque tengo nada más unos minuticos aquí, así que déjenme ir lo más rápido posible. Quería empezar hablando de cuando yo digo una genealogía del populismo, quiero referirme al origen distante de este trabajo, que fue muy remoto ya en este momento, en los años 90, el trabajo de campo antropológico que yo hice en María Leonza. Muy brevemente, María Leonza, una de las cosas que fue un descubrimiento extraordinario para mí, fue el descubrir en los ritos de posesión, en Sorte, en Aguas Blancas, en Yaracuy, en el estado de Yaracuy, esa capacidad extraordinaria que demostraba el sujeto popular venezolano de convertirse en todas las cosas. O sea, un poco como el sujeto de que habla de Diderot en un famoso, Denis Diderot en un famoso ensayo sobre la paradoja del actor, es un poco esa capacidad de dejar la persona propia y convertirse en todas las cosas imaginables e inimaginables, desde figuras de la guerra de independencia poseídos por los espíritus de toda esta gente, hasta vikingos, inclusive el presidente Nixon bajo las estrellas de posesión. Entonces esa fue una de las preguntas, o sea, ¿de dónde surge esta volatilidad, esta capacidad que tiene el sujeto popular nacional de adoptar las personas, las máscaras más múltiples? Y además era una cosa que se daba en tensión con la figura monumentalizada del espíritu del libertador y de los padres fundadores. Entonces esa tensión entre lo que el antropólogo norteamericano Michael Taussig, en un libro extraordinario sobre el culto de María Leonza, La magia del Estado, describe como la monumentalización de la figura de los poseídos, convertirse un poco en monumentos en el espacio de posesión, y esa tensión entre los figuras de los padres fundadores y la capacidad de deriva del sujeto nacional hacia los espacios globalizados más extraordinarios a través de la posesión por figuras como vikingos, bárbaros, inclusive faraones egipcios, vi yo en María Leonza, figuras del cine de la época de oro del cine mexicano, Jorge Negrete. O sea, es una cosa extraordinaria. Entonces esa tensión entre monumentalización estatal y deriva mimética me llamó mucho la atención. ¿Cómo dar cuenta de eso? Y cómo dar cuenta con eso y con la monumentalización de los actores, porque una de las cosas extraordinarias en el culto de María Leonza es que casi se convierte, el cuerpo del poseído casi se convierte en un busto, en un ícono. Asombrosa capacidad mimética que yo descubrí en gente, los actores en María Leonza siendo poseídos por espíritus globalizados de todas partes del mundo, de vikingos, bárbaros, figuras de la época de oro del cine mexicano. Entonces la pregunta era, ¿en tensión todo eso con las figuras monumentalizadas del espíritu del libertador que bajaba
Entonces esa tensión entre espíritus y deriva mimética, entre monumentos y deriva mimética, se convirtió en un motivo, un leitmotiv, si se quiere, de mi trabajo. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Además, eso tenía que ver entonces muy claramente con toda la figura monumentalizada de la figura de Simón Bolívar, que ya conocemos en todos los retratos, bustos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esa insistencia, verdad? En representar la figura monumentalizada, no solo del libertador, sino de los representantes políticos de la nación, que de alguna manera se tratan de mimetizar con la figura del padre fundador. Entonces, bueno, han habido trabajos extraordinarios, como todos sabemos, en el país sobre el culto a Bolívar. Se me vienen a la memoria aquí las figuras de Carrera Dama, Ana Teresa Torres, y muchos otros, cuál es la historia de Elías Piniturrieta y así. El énfasis aquí, lo que yo hago aquí es añadir a todos esos trabajos extraordinarios un énfasis propiamente antropológico, es decir, no tanto el enfoque en la figura del libertador como representación cultural, como de la nación, como símbolo de nación, etcétera, sino en toda la densidad material de su reproducción monumentalizada. ¿Qué tipo de efectos eso está teniendo en la vida diaria del país? ¿Qué tipos de sujetos se constituyen a través de esa monumentalización? ¿Cuáles son las posibilidades que surgen? ¿Cuáles son las figuraciones del futuro? ¿Qué tipo? O sea, ir un poco, bajar un poco al terreno de la vida diaria y ver qué está pasando con la figura de los políticos, con la figura, y tomar en serio la densidad material del monumento. ¿Qué se logra a través de esos monumentos, a través de esa monumentalización? Bueno, todo eso después de muchos rodeos me llevó al momento de la independencia venezolana del país, las guerras de independencia y esa violencia extraordinaria de ese momento fundador. Es una violencia que, bueno, que no tiene paralelo. Quizás habría que irse al Río de la Plata para ver algo y ni siquiera así. No tiene paralelo y que yo creo que todavía sigue de una manera fundamental acentuando la vida política, social, cultural del país, ¿no? Entonces, lo primero que uno se encuentra, déjenme ver porque tenía una serie, lo primero que uno se encuentra al verse, al caer en ese momento fundador, es el problema de cómo se forma ese imaginario político nacional, cómo se forma lo que eventualmente llegué a llamar la monumentalidad, la gubernamentalidad monumental, el gobierno a través de los monumentos en el país, ¿no? Y de la monumentalización de los tribunos y de los representantes políticos. En el momento de la independencia, lo fundamental que descubrí en ese momento, que había una crisis mimética de proporciones increíbles, vastísimas, y que de alguna manera resonaba con esa deriva mimética del culto de María Leonza que yo veía, una inestabilidad de las personas, de las figuras, etcétera, etcétera. Una cuestión fundamental en ese momento, un documento paradigmático a ese respecto, es el despacho que le envió el gobernador don José Ceballos, que en ese momento era capitán general de Venezuela, al rey diciendo, hay que de alguna manera aumentar los derechos del Estado civil de las castas, porque esta gente ya ha aprendido en la guerra, en el calor de la guerra, de todo lo que son capaces. Entonces, de nuevo, de todo de lo que son capaces es la manera como, por ejemplo, Diderot describe al actor. El actor, dice Diderot, es aquello que por ser nada se puede convertir en todas las cosas. ¿En qué se convertía en el documento de Ceballos la tropa de color? Porque había un régimen de color muy importante en el país. Bueno, aprendió a mandar tropas, inclusive de blanco, aprendió a montar a caballo, que estaba restringido en la colonia nada más que a los blancos en los actos oficiales, etcétera, etcétera. Por supuesto que había llaneros y todo lo demás, pero en la cuestión oficial no podía montarse a caballo. Las mujeres en el momento de la independencia la vemos adoptando roles que les tenían prohibidos, como por ejemplo hablar en público. Entonces vemos de repente que explota en la superficie de la colonia una multitud que había estado encajonada dentro de las corporaciones, dentro de las cofradías, dentro del sistema jerárquico de la colonia, que era extraordinariamente jerárquico, en el cual en cada una de esas
Por ello se le asignaba la identidad que podía tener. Tú eres un muletero, tú eres un clérigo, de repente surge una violencia extraordinaria en el cual a la matanza de la dirigencia blanca se unía, y el documento de Ceballos es extraordinario en ese sentido, la capacidad de usurpar su persona, un poco como en el culto de María León, o sea, la capacidad de convertirse, en el sentido ese de que Rimbaud hablaba de ser un otro. O sea, todos los sistemas de casta se caracterizan por prohibir la deriva mimética. Por ejemplo, en el movimiento de los derechos civiles, una de las cosas que los dirigentes negros se asombraban al ir a África, que ahí los negros podían ser piloto de avión, podían ser presidentes, etcétera, etcétera. Y no solamente peones agrícolas como el sur de los Estados Unidos. Lo mismo en la colonia venezolana. En la colonia venezolana era un régimen altamente jerárquico, con los blancos arriba, y donde a través de corporaciones, cofradías, etcétera, etcétera, desde la forma de vestir, a la forma de caminar, al tipo de saludos que tenían que en los sectores subalternos con los blancos, estaban asignados a roles muy específicos. De repente eso explota. De repente eso explota y hay que gobernar a esas poblaciones extraordinariamente, a esas multitudes que de repente ocupan en los espacios de la poscolonia, extraordinariamente heterogéneas, extraordinariamente múltiples. La carta que, por ejemplo, me dices, ¿cuánto me queda más o menos, Manuel? Pues después de la interrupción, continúa, tómate unos minutos más, no te preocupes. Entonces, bueno, en este sentido de esa multitud heterogénea que había que gobernar, es paradigmática la carta que, por ejemplo, en el junio de 1821 el Libertador le dirige a Francisco de Paula Santander. Ahí, después de decirle, bueno, ¿qué se creen esta gente de Caracas, que la gente aquí en Tunja o en los llanos que están sentaditas alrededor del fuego muy calmadas? Esa gente, dice él, son, en víspera de batalla, se refiere en esta carta, entre comillas, uso las palabras del dictador, a los caribes del Orinoco, los pastores de Apure, los marinos de Maracaibo, los barqueros del Magdalena, los bandidos de Patía, la gente ingobernable de Pasto, los guajivos de Casanare y todas las hordas salvajes del África y de América que deambulan como venados salvajes en las inmensidades de Colombia. Entonces es eso que uno se olvida muy fácilmente al leer la historia como si fuera una sucesión de eventos muy calmada, como las palabras suceden en el discurso de un orador. Toda la violencia, toda la indeterminación del momento de la independencia. Es frente, y ahí empieza el problema de la monumentalidad gubernamental, es frente a esas multitudes intensamente heterogéneas, violentas, que además están abocadas a la usurpación de una serie de roles, de personalidades, de vestimentas en el campo de batalla que le arrebataban a los cuerpos de los sectores de los estratos superiores caídos al calor de la batalla. Es frente a esas multitudes o ese es el argumento, que el Libertador se monumentaliza a sí mismo como una encarnación rousseauiana, en el sentido de Rousseau de la voluntad general. Le dice en el calor de las batallas y después de haber perdido la Primera República y todas esas cosas de eso, le dice a esas multitudes, le dice, fíjense en mí, yo soy la encarnación de la voluntad general, es decir, de aquello que ustedes sin saberlo comparten como miembros de un pueblo único y unificado. Y ahí la noción, el trabajo extraordinario de Luis Castro Levi es muy importante para entender en el terreno de las ideas, de la historia de las ideas, el significado de estas cosas. Cuando, por ejemplo, Castro Levi se refiere al fetichismo de la unidad, a la insistencia en la unidad, ¿verdad? En el republicanismo, en el historicismo bolivariano, ¿verdad? Tiene que ver con eso, o sea, constitúyanse en un pueblo unificado en referencia a aquello que todos ustedes comparten, porque únicamente así, reconociéndose en mí como la encarnación de lo que ustedes son como un pueblo unificado, van a poder ser gobernados. De la otra manera, por supuesto, ese mensaje y esa constitución por reflejo con el cuerpo monumentalizado del Libertador tiene que ir aunado, ese énfasis en la unidad, ese fetichismo de la unidad, tiene que ir aunado, por supuesto, a las dádivas, a la capacidad del saqueo. O sea, es una combinación de incentivos simbólicos y materiales al mismo tiempo, ¿verdad?
Entonces eso es muy importante entenderlo, porque es muy fácil, como se ha hecho en Venezuela, decir que el bolivarianismo es simplemente una distorsión de la historia nacional liberal que va cada vez más a una... entonces el chavismo es simplemente un error histórico. Desafortunadamente el chavismo, en todo lo que tiene de grotesca realización de un cierto bolivarianismo, y me perdonan el lenguaje porque realmente se me enciende la sangre cuando pienso en esto, está arraigado en una historia nacional. Hay un populismo constitutivo de la nación en Venezuela que tiene que ver con el hecho de que las masas populares nunca han logrado un lugar claro en el orden de la República. O sea, esas masas heterogéneas, múltiples, etcétera, etcétera, tan republicanas como cualquiera, porque no es que están engañadas, o sea, ellas entendieron muy bien que la libertad y la igualdad son los principios constitutivos del republicanismo. Esas masas son una especie de núcleo indigerido del republicanismo local. Y eso lleva a que, por ejemplo, por razones que podemos hablar en la discusión, ese republicanismo oscila entre los polos de la igualdad, esa igualdad abstracta, ¿no? Encarnada por la figura de Bolívar, y por eso recurre, porque las masas también vuelven a ocupar el terreno de la vida pública y hay que interpelarlas, ¿verdad? Y el polo, por el otro lado, de los notables, que enfatiza la libertad, esa separación entre los polos de la libertad y de la igualdad como polos intratables que nunca logran contaminarse e enriquecerse mutuamente, forma parte del republicanismo local. Entonces yo creo, si se quiere, el libro es una especie de llamada a tomar en serio la dimensión práctica de ese bolivarianismo, el hecho de que responde no solamente a una distorsión ideológica en la cabeza de la gente, sino a un problema irresuelto en la historia del país. Entonces, bueno, yo creo que con eso es suficiente y después podemos hablar más. No, magnífica introducción. Muchas gracias, Rafael. Pues encantado de tenerte aquí. Vamos entonces a abrir la sesión de preguntas o comentarios. Pueden usar el chat, por favor, para indicar que tienen interés en hacer alguna pregunta o participar. Creo que Irina me había dicho igual que tenía algo. Está indicando que la gente también puede levantar la mano, pero sí, yo tengo una Utilizando pregunta. el Zoom, pueden usar la herramienta y levantar la mano en el Zoom o escribir al chat. Ok, bueno, mientras la gente se anima, Rafael, primero quiero decirte que tu libro, ya te he dicho antes, pero tu libro fue muy importante para mi propio trabajo y es una deuda enorme que te tengo porque de hecho lo tengo aquí, lo tengo súper marcado. Quería hacerte dos preguntas, una terminológica y la otra quizás invitar un ejercicio un poco imaginativo que quizás sea un poco injusto, pero que creo que es una pregunta, por lo menos yo siempre he tenido en estos años, ¿no? El primero, como el libro se llama Genealogía del populismo, una genealogía venezolana del populismo latinoamericano, quería saber si nos podrías contar un poquito de cómo defines tu populismo en este contexto y cómo se vincula, digamos, con esta con el concepto central del libro de gubernamental. No puedo hablar. En fin, esa es una pregunta, ¿cómo defines el populismo? Pero Y la la segunda segunda, parte era, Irina, o sea, definición de populismo, y dijiste algo más sí. que no te oí. No, y cómo lo conectas con los otros conceptos que son claves en tu libro, que son esta idea de el Bolívar que baila junto con esta colección de figuras monumentales y el republicanismo que surge a partir de ahí. Entonces, ¿cómo el populismo entra ahí en esta constelación de conceptos? Y lo segundo, y esto quizás está más en referencia con cómo terminas el libro, a la parte final, que es que en este gesto repetitivo que tú identificas, en estas vueltas de Bolívar en estos momentos que parece infinita, ¿crees tú que eso cambia o habrá cambiado o cambiará en relación con cómo nos encontramos hoy en día, que es en un nivel de dispersión absoluta, donde incluso el propio Bolívar se encuentra como en disputa, donde hay una fragmentación de todo tipo? Es decir, ¿estamos en un momento donde se puede salir de esa recurrencia o crees tú que es precisamente este tipo de momentos que generará otro retorno similar? Esas son mis preguntas. Bueno, excelentes preguntas, vale. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para responderlas. Mira,
En cuanto al problema de la definición del populismo, genealogía, etcétera, etcétera. Bueno, populismo simplemente sigo lo que la mayor parte de los teóricos del populismo dicen, que es una especie de no de formación, sino de exceso de la república misma, de la idea misma de la república. O sea, desde el punto de vista que el republicanismo se basa, a diferencia, por ejemplo, de la monarquía o algo así, en la cuestión de que el pueblo es soberano, ya no es el rey. Hay una especie, se ha hablado, por ejemplo, de una migración de la figura del rey como soberano al pueblo, ¿verdad? Como soberano. Desde el punto de vista que se afirma que el pueblo es soberano, la posibilidad en momentos de crisis de decir que el pueblo es la única, el pueblo concebido como una unidad homogénea, etcétera, etcétera, es la única fuente de legitimidad, de autoridad, etcétera, frente a los sectores corruptos de las élites, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, la posibilidad de enfatizar el polo de la igualdad, de esa igualdad abstracta, si se quiere, que es un poco la cuestión de Bolívar para ganar la guerra. Igualdad, 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 esa es nuestra primera necesidad, porque se dio cuenta que la caída de la Primera República tenía que ver con la incapacidad de referirse a esas masas supernumerarias, excluidas, etcétera, etcétera. Y él, al darse cuenta que había que referirse a ellas para ganar la guerra, enfatiza desde el punto de vista, hasta el punto casi de la fetichización, el polo de la igualdad. Ahora, ese polo de la igualdad, si la democracia es ese espacio irresoluble donde la libertad y la igualdad, y eso ha sido dicho por Rosan Balón, por Derrida, por una serie de gente, se mantiene en una relación, él dice, aporética, es decir, una relación sin salida, ¿verdad? Si enfatizas demasiado el polo de la igualdad, el momento Bolívar en la historia venezolana, ¿verdad? Te sales del espacio de la democracia. Si enfatizas demasiado el polo de la igualdad, estás en el neoliberalismo y la destrucción del lazo social y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, esa enfatización del polo de la igualdad como encarnación de un sujeto popular unificado y homogéneo, siempre enfrentado a enemigos externos e internos, ¿verdad? Es característico del populismo. Entonces, ese llamado al pueblo, y por eso inclusive los más liberales en Venezuela, pienso yo, no pueden quitarse el vocablo pueblo de la boca, porque hay un pueblo allá afuera que hay que interpelar, o sea, no queda otro remedio si se quiere gobernar en el país, aún en los momentos más tranquilos del país, en los momentos donde la sociedad de notables logra una cierta acentuación, por ejemplo, la República, el paesismo y el momento Páez es paradigmático en ese sentido. Siempre está presionando un pueblo que nunca se queda quieto, que quiere ser interpelado, que quiere ser... Entonces el momento Bolívar es el momento de la interpelación, si se quiere, de ese pueblo unificado, ¿verdad? Entonces eso se conecta con la Bolívar. ¿Por qué con el Bolívar que baila? Porque eso en mi presentación muy breve no hablé del Bolívar que baila, ¿verdad? El baile de los jacobinos, porque hay una tensión en ese pueblo siempre, por más que el populismo quiera convertirlo en un pueblo unificado, homogéneo, todo el tiempo fijado en la figura del líder que le da prebendas, que le da posibilidad, que le da derecho al saqueo, por ejemplo, en la guerra de independencia. Ese pueblo siempre se está saliendo por ese problema de la diversidad. Y ahí me vuelvo a María Leonza. Sí, hay el momento Bolívar, pero también el momento de una deriva mimética que te lleva más allá de cualquier interpelación oficial. Es un sujeto popular distraído que siempre está atento, gracias a Dios, digo yo, ¿no? Que siempre está atento. O sea, yo no digo distraído en el sentido negativo del término, que siempre está teniendo a incentivos al movimiento de las mercancías, al movimiento de las imágenes que vienen de afuera, a todo ese tipo de cosas. Entonces hay esa tensión en el populismo que generalmente no se identifica en la mayor parte de los estudios de populismo. O sea, se constituye el pueblo es una unidad homogénea, está enfrentado, pero ese pueblo está siempre disolviéndose desde adentro, sus sujetos están siempre convirtiéndose en otra cosa. En Trump eso es muy característico, es un populismo de derecha, populismo de izquierda, de derecha, eso es otro tema, pues se pueden diferenciar, pero hay muchas cosas en común. Y una de esas, el tuiteo salvaje de alguien como Trump,
todo el mundo habla de la fascinación de la gente por Trump. Entonces, no, es un pueblo que está siempre buscando otras cosas, comunicándose entre sí, derivando en otras direcciones, etcétera, etcétera. Entonces el baile es una manera de tratar, y Bolívar, por cierto, era un bailarín, le encantaba bailar, ¿no? Es una cosa que todo el mundo, que no se ha hablado mucho de eso, pero que está ahí. El baile es una manera en el libro de referirme a esa tensión agónica en la figura del tribuno. Vargas Llosa hablaba de que al tribuno latinoamericano le encantaba bailar, le encantaba, coño, todo ese tipo de cosas. Esa tensión entre lo universal, entre lo general, el pueblo homogéneo, y el hecho singular de que en las audiencias siempre hay una deriva tremenda hacia lo singular, hacia lo particular, etcétera, etcétera. Entonces, yo hablo de la gubernamentalidad, se le traba la lengua a uno ahí, gubernamentalidad monumental, como una tensión entre el monumento, entre el hecho de que el tribuno siempre está hablando para el mármol. Yo me acuerdo en mis años de militancia política en Caracas, donde siempre el sujeto popular se paraba y casi que se convierte en una estatua, y al mismo tiempo la picardía, esa habilidad de referirse a lo singular, a las cosas que se le están fluyendo y que se están siempre escapando de la capacidad política de apresarlas y de interpelarlas. Entonces, eso. Entonces, la otra cosa cambia hoy en día. Yo creo que hoy en día lo que está pasando es que ese régimen monumental que trata de reunir, de coleccionar, si siquiera, al pueblo alrededor de la figura del líder, está haciendo agua por todas partes. Está haciendo agua por la globalización, está haciendo agua por la penetración omnipresente de medios de comunicación grandes y pequeños en todas partes. Entonces, la deriva, ese momento de la deriva que escapa de la capacidad monumental de constituir la población en un reflejo de sí mismo, está cada vez más en crisis. Y ese bolivarianismo está cada vez más en crisis. Eso, por supuesto, yo durante años veía eso con más optimismo que lo veo ahora. Porque yo creo que lo que está pasando, lo veía con más optimismo, que compré un poco esa idea, bueno, los medios, la globalización va a acabar con todo esto. Desgraciadamente no es así del todo. Desgraciadamente lo que está pasando es una mutación, pienso yo, del populismo mismo, en que el populismo, en vez de ya pretender de englobar hegemónicamente a la totalidad, se convierte en una máquina de guerra. Esto lo vemos muy claramente en el caso de Maduro, que gobierna cada vez para un sector más limitado de la población en guerra con el resto. O sea, el pueblo supuestamente bolivariano se está yendo a pie a través de las fronteras, ¿verdad? Pero el problema es que esa máquina de guerra no es tan fácil pensar una salida de esa situación. O sea, yo no soy un político, si fuera un político quizás estaría tratando de pensar un poco cómo darle salida a la situación, pero lo que tenemos es la constitución cada vez más de la socialidad en un campo de guerra interminable, ¿no? En los Estados Unidos lo vemos claramente también, es un sector limitado a la minoría blanca, etcétera, la mayoría blanca se quiere contra el resto del país, ¿no? Entonces yo creo que ese populismo de los años 40, 50 en Latinoamérica, de Perón o de Vargas o de toda esa gente que de alguna manera en esos rituales públicos podría producir con cierta facilidad la ilusión de que había una capacidad hegemónica de englobar a la población contra algunos pequeños enemigos por allá y por allá, que nunca fueron tan pequeños, pero que era posible en la propaganda al menos de proyectar esa imagen de un pueblo unificado. Eso yo creo que es cada vez más difícil, precisamente, Irina, por esa deriva de la que tú hablabas, por esa dispersión, por esa fragmentación que tiene que ver. Entonces, eso puede llevar a distintas cosas, puede llevar a una exacerbación de un cierto populismo mortífero, si se quiere, que divide cada vez más la socialidad, que constituye cada vez más en un campo de guerra, una sociedad que se le está escapando entre los dedos todo el tiempo, o puede llevar por el otro lado una reinvención de la democracia. Yo tengo todavía esperanzas que lo segundo suceda en un sentido más complejo, más diverso, más inclusivo, etcétera, etcétera. En un libro, de alguna manera, es un llamado a ver la complejidad de esa situación en Venezuela, ver que no es un error histórico, que está arraigado en prácticas culturales, experiencias históricas, traumas indigeridos, para tratar de encontrar una solución, tratar de encontrar una
una forma, una reinvención de la democracia que reconoce que el populismo es constitutivo en el país y al mismo tiempo que trata de modularlo en un sentido más liberal, más democrático, etc. Gracias, Rafael. Bueno, no sé si hay alguien Yo más. quisiera hablar, si Hola, Javier. sí, Javier, hola, hola Javier. sí, hola Rafael, ¿cómo Ya que estás? rescataste a nuestro invitado, tienes todo el derecho, Javier. Perdón si le había mandado, pero me di cuenta que mandé solo a Irina. Rafael, quiero hacerte un par de preguntas y no sé si pudiéramos volver a tu trabajo de campo de los 90, porque a mí me interesa toda tu reflexión que haces con respecto a la posesión y, y cierto paralelismo que también haces con la actuación, y de por sí estás citando que en los ritos de posesión aparece María Félix, ¿no? Y las figuras fundamentales de la época del siglo, de la época dorada del cine mexicano, pero también figuras presidenciales como Nixon y otras más. Y en ese aspecto hay como una discusión acerca del cuerpo, como el vaciamiento, la posibilidad de producir este cuerpo vacío que puede ser llenado por diferentes personalidades de la cultura popular y la cultura mediática. Sin embargo, cuando haces referencia también a actuación, hay todo como un giro también quizá bastante reciente, pero que está también marcado por toda la teorización que hace el teatro Artaud, que tiene que ver más que con el vaciamiento del cuerpo, con la idea también de producir un tercer cuerpo. En ese aspecto, Tienes que ilustrar ahí, Javier. sí, sí, quiero citar justamente a un actor que tiene que ver algo también con Venezuela, que es Alfredo Castro, el director y actor de teatro chileno, que además es protagonista de la película de Lorenzo Vigas, Desde Allá, como para ubicar quienes vieron la película, que él hace también una teorización acerca de la idea de producir entre el cuerpo que recibe el personaje y el cuerpo, ¿no? El cuerpo que es como que hospeda al personaje, y el personaje que trae también su cuerpo, un tercer cuerpo, que entonces produce algo que no es solamente el destinatario o quien llega. Entonces, con esto quiero ir, Rafael, a toda esta nueva genealogía que tú produces con el libro, donde justamente para pensar este populismo constitutivo, esta multitud heterogénea y este common ground que produce la monumentalización de estas figuras heroicas. Quiero ir hacia eso pensando en cómo tú giras, incluso rescatando este libro fantástico de Michael Taussig, como The Magic of the State, cómo en el periodo colonial se produce justamente esta construcción del cuerpo soberano, en contra de otras posibilidades, de otros estados mágicos, ¿no? Y cuando te fuiste, Manuel estaba refiriéndose al trabajo de Fernando Coronil, que ubica a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez también las otras posibilidades del cuerpo ya asociadas con el petróleo. Entonces, quería como que nos pudieras hablar más acerca del principio del trabajo de campo y en esta idea de este recipiente vacío que se convierte el cuerpo en los rituales de posesión, pensando en las posibilidades de articular un tercer cuerpo y a la vez de producir un nuevo comienzo, una nueva revisión también de toda esta discusión de la soberanía venezolana, del cuerpo de la nación y del cuerpo patrio, pero justamente yéndonos no al siglo XX, sino al siglo XIX, a partir de la fundación también del Estado. Bueno, fascinante pregunta, Javier. Voy a pedir que me aclares un poquitico porque se me escapa un poco la idea esa del tercer cuerpo. ¿Podrías? Sí, es casi como una condición dialéctica, que el Ajá. cuerpo nunca se puede vaciar. El cuerpo piensa incluso en cómo
estos cuerpos muy flexibles del cine. Gael García Bernal, que puede hacer un día del Che, o puede ser Sara Montiel. Al mismo tiempo sigue estando Gael García Bernal en posesión del Extraordinario. cuerpo y Ya produce entiendo, también, ya ¿no? entiendo, ya Una entiendo. cantidad. Ya entiendo. Mira, yo creo que eso es fundamental, la pregunta que estás haciendo, Javier. Entre otras cosas, por ejemplo, las discusiones más interesantes recientes de la cuestión de la mimesis, de esa capacidad que tiene el ser humano. El ser humano aprende su ser del otro, desde el bebé, de la mamá, de los que lo cuidan, del padre, etcétera, etcétera. Siempre viene del otro el ser. Pero sin embargo, eso podría dar lugar a la conclusión peligrosa, pienso yo, peligrosa inclusive en el sentido político, en el sentido que parecería exaltar una especie de fusión donde el ser es vacío y adopta al otro, de que no hay distancia reflexiva y siempre hay distancia reflexiva. Una de las cosas que la teoría mimética más reciente, estoy pensando en Catarín Malabú o William Mazzarella o gente como esa, han enfatizado es precisamente el hecho de que cuando uno adopta otras personas, el actor a otras personas, siempre por dentro hay una energía subjetiva que es capaz de distanciarse, de criticar, etcétera, etcétera. Y en esa distancia, en esa diferencia entre la asunción de la figura y la capacidad de criticarla, corregirla, variarla, en esa dinámica de diferencia y repetición, si tú quieres, está encarnada, alguien como Malabú dice, la misma posibilidad de la democracia. Porque si no hubiera esa distancia, lo que habría es una especie de fusión indiscriminada, ¿verdad? Entonces creo que es eso a lo que te estás refiriendo, Javier. Sí. Y ahora con todo esto pensando en los otros cuerpos del rey, ¿no? El segundo cuerpo del rey, todo lo que se hace con el siglo XX, ¿no? Cómo tú lo llevas a un momento fundacional, no una refundación a partir del petróleo, Juan Vicente Gómez, que tú también has trabajado. Claro, lo del petróleo lo he trabajado menos yo, pero bueno, en Venezuela no hay manera que darle algún esquinazo a la cuestión, ¿no? Pero sí, o sea, entonces volviendo a lo del culto de María Leonza, o sea, lo que es más extraordinario, mira, de esa cuestión de fusión y diferencia, ¿no? De ese tercer cuerpo al que tú estás refiriendo, uno de los ejemplos más extraordinarios que yo tengo de eso fue un día que me encontré en el parque de estacionamiento en Sorte, en Quiballo, realmente, uno de los 3 centros de peregrinación del culto de María Leonza. Me puse a hablar con alguien y me dijo, bueno, mira, yo he pasado de un portal al otro, he pasado un medium al otro, tratando de convertirme yo mismo en medium y nunca lo logro. Porque entonces el convertirte en un medium es un proceso muy lento en el cual tú tienes que aprender a vaciarte, a convertir en el otro, pero también a manejar lo que te está poseyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el culto de María Leonza no es distinto de cualquier otro en el cual la deriva mimética se manifiesta de una manera muy aguda. Los poemas, por ejemplo, de Baudelaire sobre las masas, son siempre así. El poeta es aquella persona que tiene la capacidad de habitar todas las personas en las calles de París o en las calles de cualquier ciudad multitudinosa. Entonces, esa capacidad también de distancia y aproximación que implica la mimesis. O sea, ¿cómo eso se relaciona con el problema del cuerpo del rey, con el problema bueno, yo creo que de alguna manera la democracia, precisamente al sustituir el cuerpo del rey por el sujeto popular, por la soberanía popular, abre la posibilidad al mismo tiempo de una manera, si se quiere, como una consecuencia no buscada, de esa deriva, de un sujeto popular que de alguna manera nunca queda comprendido en ese cuerpo homogeneizante de lo popular. No sé si eso te está respondiendo, Javier, porque es una pregunta que tiene muchas vertientes. ¿Hay algo ahí que falta en lo que te estoy diciendo? Sí, está bien, Rafa. Sí, claro. Pero de todas maneras hablaremos más porque es muy interesante lo que pregunto. Gracias, Rafael, y gracias, Javier. Y gracias. Si hay alguien más, no hay por ahí una mano levantada, si hay alguien con alguna pregunta, antes quizás si no... Pues bueno, si no, yo tenía un par de preguntas un poco más concretas.
a pesar de que tú comentabas ahora, digamos, de manera un poco más optimista sobre que el planteamiento de poder avanzar a una sociedad diferente, digamos, a la que esbozas en tu libro, yo encontraba leyéndolo, recientemente para esta presentación lo volví a revisar rápidamente, pero que de alguna manera hay como una tesis subyacente, ¿no? Que la imposibilidad de un Estado liberal democrático se encuentra imposibilitada por ese legado, por las condiciones que impone el legado de larga duración del pasado colonial. Al menos así lo leí yo en ese momento. Ahora, escuchándote, tengo por supuesto una perspectiva diferente cuando tú planteas, bueno, la necesidad de tu deseo de que haya algo así, pero cuando yo leí el libro me encontraba con eso, ¿no? Pareciera que hay una suerte de determinismo, que no había salida, puesto que parecía prácticamente imposible un entierro definitivo de Bolívar, dado que los dos modelos que se enfrentaban permanentemente en nuestro país, digamos, lo que tú llamabas democracia punitiva y populismo plebiscitario, prácticamente se sustentaban en ese mismo patrón. Entonces, ese era un poco mi especie de malestar, pero había algo allí como que nos encontramos en un camino de vía única, un camino en una vía sin salida, ¿no? Bueno, una pregunta excelente, Manuel. O sea, porque realmente una de mis preocupaciones ha sido de que el argumento del libro pueda dar lugar a interpretaciones deterministas de lo que estoy tratando de decir, ¿no? Bueno, dos aclaraciones que quería hacer. Primero, que yo no hablo de herencia colonial. Yo creo que el momento de la independencia fue un momento de ruptura radical. Yo creo que la colonia, con todos sus problemas, funcionaba de acuerdo a una sintaxis, a una gramática muy diferente, si te quieres. O sea, lo que sucede en el momento de la independencia es que primero Napoleón invade España, como todos sabemos, mete a Fernando VII preso en Bayona, y el sistema global, y eso no es una cosa que argumento yo, es una cosa que han argumentado historiadores tan notables como François Xavier Guerra y otros, ¿no? En ese momento se produce una crisis de representación. O sea, era todo un sistema que giraba alrededor de la figura del monarca. Le quitas la figura del monarca y de alguna manera explota el sistema. Eso para hablar de una manera muy simplificadora, si se quiere, ¿no? Entonces, ese sistema colonial, que con todas sus desigualdades, injusticias, funcionaba de acuerdo a lógicas diferentes que la República, alrededor de la figura del rey, organizado en corporaciones, etcétera, etcétera. De repente, todo eso estalla, y de alguna manera lo que surge dentro del sistema es una masa, si no ingobernable, muy difícil de gobernar, que la República, con todas sus apelaciones a la unidad del pueblo y todo eso, nunca ha logrado asimilar de manera, a diferencia de la colonia, que de alguna manera esa población encontró un lugar. Había una población, estaban los cumbes, estaban todos los de esclavos, pero en general sí encontró un cierto lugar dentro de la estructura colonial, ¿no? Todo eso se desbarajusta de una manera extraordinaria. Y empieza el momento Bolívar y el momento de los notables alternarse cíclicamente, si tú quieres, en el país. Ese ciclo podemos hablar, por ejemplo, las guerras federales, el momento Páez, el momento Bolívar, el momento Gómez, o sea, como momentos de alteración, y esos son tipos ideales, por supuesto. Las cosas en la realidad son mucho más híbridas y mezcladas. Entonces, podría entenderse eso, que eso es una especie de maldición. Pero todas esas cosas siempre se están produciendo frente a autores que son capaces de juzgar y deliberar de tal manera de no irse por la salida más fácil, ¿verdad? No irse por la salida más fácil, yo creo que en Venezuela supone entender primero que esa libertad y ese polo de la libertad y de la igualdad, que ha sido tan difícil de reconciliar en el país y que se han mantenido en una tensión tan intratable, es posible de alguna manera de combinarlos de una manera muchísimo más fértil para la vida política, social, cultural, personal del país, ¿no? Entendiendo, y eso supone primero que nada entender que ese populismo, ese bolivarianismo no es simplemente una idea equivocada en la cabeza de la gente, sino que responde a condicionamientos intratables de la vida misma del país, donde hay una población
en el país que el republicanismo local no ha logrado asimilar, y que la única manera de interpelarla en momentos de crisis ha sido, no es la única manera, ha sido la figura de Bolívar. Entonces de lo que se trata es de alguna manera de entender que los actores no están prisioneros por las alternativas que se han seguido, sino que pueden enfrentarlas y combinarlas y recombinarlas de maneras distintas, más productivas, más creativas, etcétera, etcétera. Pero que hacerlo supone reconocer de una manera clara los constreñimientos que te plantea la realidad. En otros sentidos, es lo contrario de decir, bueno, Chávez y el bolivarianismo es simplemente un error, volvamos que es algo que la oposición ha repetido muchísimo en el país, ¿no? Volvamos a la línea segura del liberalismo, conferir los derechos civiles a los ciudadanos, etcétera, etcétera, sin entender que hay una población ahí. Por ejemplo, el momento federal en Venezuela. ¿Qué pasa? Una de las preguntas que se han hecho en el país más consistentemente los historiadores es por qué el federalismo desemboca, los proyectos federales desembocan casi siempre en el centralismo más feroz. El momento de Guzmán Blanco, por ejemplo, que de la guerra federal, en vez de surgir un Estado federalizado con libertades parciales, etcétera, lo que surge es el centralismo estatal más feroz. Lo mismo podríamos ver de Chávez. El proyecto de Chávez nunca fue federalista, pero sí se sigue a un proyecto federalista que fracasa en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que el federalismo, esa insistencia en los poderes locales, nunca fue capaz de interpelar esa población, si se quiere, supernumeraria, excesiva, que no ha encontrado lugar en el sitio en la República. De ahí el retorno a Bolívar, de una manera cíclica en el país. Entonces la manera, creo yo, de evadir ese destino cruel es simplemente mirar a las realidades del país y entender que todas esas posibilidades están arraigadas en constreñimientos de la historia material del país, en dilemas reales, pues, ¿no? Entonces, esa es la única manera, eso es lo único que se me ocurre decir. Ojalá pudiera yo tener salidas más concretas a todo esto, ¿no? Listo, entiendo. Gracias, Rafael. Antonio López Ortega tenía la palabra antes. Yo me falté. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Micrófono. Rafael, un placer verte y escucharte. Buenísimo verte. Yo quería hacerte una reflexión. A ver, comenzaría recordando que yo creo que entre 2004 y 2005 en Fundación Bigot hicimos una investigación con la Universidad de Maryland para tratar de determinar en todo lo que eran los textos de las tradiciones populares, sobre todo en la parte, los refraneros, toda la parte musical que en Venezuela es prodigiosa. Tratar a partir de esa gran investigación de los distintos géneros, de las distintas variantes, la posibilidad de descubrir valores democráticos modernos, ¿no? En eso más o menos consistía y al grupo de trabajo nos sorprendió mucho, por ejemplo, ver como, bueno, cosas que eran como más obvias, ¿no? En toda esa literatura era muy fuerte el valor de libertad, por ejemplo, muy fuerte en todas esas letras. Era muy fuerte el valor de la igualdad, ¿no? Eso más o menos se entiende. Y por supuesto también de la religiosidad, que está por supuesto muy profundizada en esos valores, ¿no? Pero nos sorprendió también ver que, por ejemplo, el sentido de pertenencia, que es un valor, digamos, bastante contemporáneo, era muy fuerte. El sentido de participación también era muy fuerte, ¿no? Entonces, otra cosa que nos llamó la atención, un poco en paralelo, que ya lo sabíamos, pero lo ratificamos. Por ejemplo, el desarrollo en Venezuela de lo que han sido los cantos de faena. Es decir, todas las manifestaciones culturales musicales que están asociadas al trabajo, es de las más fuertes en América Latina. Es decir, Venezuela culturalmente ha podido desarrollar, digamos, manifestaciones estéticas alrededor del trabajo. Eso significa que el trabajo es un valor, pues, fuerte, muy adquirido. Claro, uno podría tener el reparo de que
es muy probable que la urbanización tan progresiva y tan violenta en el siglo XX haya trastornado este imaginario muy claro en los siglos anteriores, ¿no? Pero en todo caso, repito, cuando uno revisa esa literatura, pues te encuentras con estos valores, ¿no? Modernos, podríamos decir. Entonces, claro, yo siempre, eso me hace siempre pensar que muchas veces estamos leyendo, digamos, lo que es la cultura o las culturas populares en Venezuela como sin la suficiente profundización, ¿no? Y que a veces estamos como generalizando y etiquetando en función de cosas que luego cuando vemos las manifestaciones culturales es como si no encajara, ¿no? Por ejemplo, el tema de cantos de faena, algo que siempre me sorprendió mucho, ¿no? Un etnólogo llamado Juan Pablo de Sojo, muy conocido, que fue también narrador, pariente de Vicente Emilio, llegando al río San Pablo en Yaracuy en el año 1921, se encuentra el fenómeno de los cantos de la bandera, ¿no? Eran cantos hechos exclusivamente por mujeres y era una especie de polifonía natural que se producía entre las distintas voces, abuelas, madres, hijas, mientras lavaban la ropa, ¿no? Y esta estrofa que dice, agua que corriendo vas por el campo florido, dame razón de mi ser, mira que se me ha perdido. A mí me parece estremecedor. A mí me parece una cosa o sea, hago un ejemplo completamente, pero digo, hay una filosofía ahí, hay una cosmovisión del mundo, o sea, la visión del río como símbolo del tiempo. Dame razón de mi ser, le dice la mujer, le pregunta a la mujer el río, mira que se me ha perdido. En fin, por eso digo que también creo que muchas veces hay que ir mucho más a la conformación cultural que tenemos. Estoy muy de acuerdo contigo en esto que decías, de que independientemente de lo que pudo haber en todo el periodo de la colonia, yo también creo que hubo, mal que bien, un acomodo en ese sistema que permitió muchas cosas, ¿no? Que permitió muchas cosas y cosas importantes. Entonces, bueno, digo todo esto porque a veces cuando nos referimos al populacho, a las clases populares, estamos generalizando comportamientos, conductas que de pronto contradicen a toda esta literatura que uno puede repasar permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión que quiero dejar y a ver cómo tú... Para ver cómo me relaciono yo con eso. Bueno, mira, ¿Qué piensas tú sobre eso? Bien bueno que estás trayendo, porque otro de los peligros de la manera como yo introduje el tema es decir, bueno, estás de alguna manera reproduciendo una versión del sujeto popular como inestable, como etcétera, etcétera. Y sin embargo, tú me estás diciendo, yo creo que con toda la razón del mundo, Antonio, el sujeto popular tiene una densidad de prácticas, de cosmologías, de manera de entender el mundo que como antropólogo yo debo ser el primero en reconocer eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que yo quiero aclarar, Antonio, que si de alguna manera yo di la impresión de que al hablar de mi deriva mimética, estoy implicando un ser inauténtico, ¿cómo se llama? Flojo, que de alguna manera no tiene capacidad de persistir en el trabajo, lejísimo. Yo creo que todos somos animales miméticos, no solamente los que van al mundo de María Leonza, yo, tú y todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa capacidad de mimetismo en Venezuela no tiene nada que ver. Yo creo que si algo está lejos de ser el pueblo venezolano, flojo. ¿Verdad? Yo creo que la gente en Venezuela trabaja, pero muchísimo, y no hay más que ver en las ciudades, el hecho de la gente levantándose a las 3, 4 de la mañana para poder llegar a un trabajo. O sea, la gente trabaja, el pueblo venezolano es muy trabajador, y el pueblo latinoamericano en general, esa es una de las cosas que te dicen los empleadores en los Estados Unidos, contra todos los prejuicios, los estereotipos del latinoamericano como flojo, como ladrón, etcétera, etcétera. Al contrario, quieren emplear trabajadores latinoamericanos porque están acostumbrados a trabajar muy duro. O sea, eso es indudable.
Entonces eso de deriva mimética no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que nosotros, como el actor de como Baudelaire descubrió en las calles de París, todos somos animales miméticos, todos somos. Entonces la única manera de controlar esa deriva mimética es a través de aquello que en un libro maravilloso, Más y Poder, Elías Canetti habló como las marcas del poder, no me acuerdo cómo los llama en inglés, o sea, the stings of power, como los picazones del poder, que todo nuestro cuerpo está marcado por las marcas del poder, que te tratan de reducir. O sea, el Estado siempre trata de decirte, tú, Antonio López Ortega, eres nada más que un escritor y nada más. Bueno, los escritores pueden ser muchas cosas, eso. Así que el ejemplo no es muy bueno, ¿no? Pero puede ser nada más que limpiabota, puede ser abogado, puede ser lo que te dé la gana. O sea, yo lo que digo es que esa deriva mimética tan incontrolable es ella misma, no un índice de que el sujeto popular venezolano es flojo, inestable o todo lo demás. El sujeto venezolano tiene todas esas cosas que tú estabas describiendo en su momento y me parece extraordinario ese trabajo. Voy a ver si me puedes dar, se consigue, no. hay acceso, Sí, me encanta. sí hay acceso, sí, claro. Me encantaría conocerlo. En todo caso, eso todo es cierto. Por cierto, el verso bellísimo que citaste, yo creo que se refiere al flujo y a esa capacidad de perder el ser en ese flujo también, que alude al mimetismo, ¿no? Sí. O sea, que fíjate tú que ahí mismo se está arraigando una capacidad de fluidez extraordinaria en ese verso que tú recitaste, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nada de eso entra en contradicción con la capacidad de trabajo, entra en contradicción. Lo que te dice que es un índice de una sociedad que de alguna manera ha tenido un éxito muy relativo en incluir a la gente en las instituciones de gobernabilidad y de la democracia, de disciplinarla, etcétera, etcétera. De disciplinarla como sujetos responsables ante el Estado, ante la autoridad. Entonces es a eso, o sea, una de las formas de gobernar es precisamente constituir la figura del líder, ¿verdad? Como marco, como espejo de proyección de las masas, como una unidad homogénea. Ahora esas masas nunca son homogéneas, siempre están convirtiéndose en otra cosa, siempre están siendo aquello que decía Rimbaud, para citar de nuevo, siempre son un otro, siempre están dejándose perder en un río que está fluyendo continuamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa fluidez, para volver a otra de las preguntas que Irina hacía antes, esa dispersión está mucho más mucho más álgida hoy en día, en Venezuela y en todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es de reinventar la política, de reinventar la convivencia, teniendo en cuenta esa capacidad de diferencia continua. Pero no, estoy completamente de acuerdo, o sea, y siento si di la impresión de alguna manera de que hablaba de un sujeto popular, pero es extraordinario lo que dice y me parece muy bueno y además quiero tener acceso a ese trabajo. Gracias, Rafael, y gracias, Antonio, por el sugerente comentario. Nos vamos acercando peligrosamente hacia el final, al tiempo que teníamos estipulado para la presentación, pero todavía hay dos preguntas, dos personas. Henser González, quien está en Mérida, había dejado aquí un par de preguntas en el chat, y luego Miguel Ángel Latouche, quien está en Alemania, también quería intervenir. Henser preguntaba, en primer lugar, ¿el culto a Bolívar es coetáneo al periodo de la independencia o se inicia en 1842? Y en segunda instancia, pregunta, ¿se puede ver el culto a los héroes y a Bolívar como una política del Estado? Y es muy interesante la pregunta de él y yo me voy a atrever a complementarla porque Henser va a hacer una presentación en los próximos días en esta temporada, y aunque su trabajo lleva por títulos, el título de su libro es un poco engañoso porque habla de Anzoátegui como un héroe binacional, en verdad uno de los temas más importantes de su investigación o de los aspectos más importantes de su investigación es cómo él indaga en la aparición del culto a los héroes. Y una de sus tesis es que el culto a los héroes comienza incluso antes de Bolívar, que Bolívar utiliza Anzoátegui como uno de los primeros de estos héroes monumentales post-independencia. Eso me parece una tesis extraordinaria del trabajo de Henser, pero bueno, sus preguntas eran otras. Hay que leer ese trabajo. Manuel, me parece fascinante. Disculpa, bueno, Rafael, de nuevo, las preguntas son todas maravillosas, ¿no? Antes de que respondas, sí, disculpa, como Miguel tenía una pregunta también, Miguel Latouche,
Quizás, Rafael, si te parece, recogemos la pregunta de Miguel Perfecto. para que pueda todo el mundo tener su pregunta respondida y nadie se quede Muy bien, triste. Miguel. Pues Miguel, puedes abrir tu micrófono entonces. Gracias. Sí, Bueno, me parece interesante o necesario preguntarse cuál es el Bolívar que danza, ¿no? ¿Cuál es el Bolívar que baila? Porque para bien o para mal, tenemos ahora, desde el punto de vista político, al menos dos imágenes de Bolívar, ¿no? Este Bolívar negro que de alguna manera inventó el chavismo y que apela sin duda a algún porcentaje de la población, y el Bolívar tradicional que conocemos, que apela a otro porcentaje de la población, sin duda. Y sin importar la veracidad histórica de uno o de otro, habla de un país que no ha logrado constituirse en términos de sus símbolos fundacionales. Estamos hablando de una profunda contradicción en nuestra construcción, incluso moral, pero sin duda ideológica, cultural. Y si uno entiende el populismo, como yo lo entiendo, como una construcción narrativa que habla de una división entre amigos y enemigos, muy a lo Carl Smith, si se quiere, montado en esta idea de la voluntad general rusoniana, sin duda, ¿cómo logramos construir un baile integrador buenísimo. dentro de estas dos imágenes? Esa es la pregunta. Excelente Buenísimo. pregunta, excelente formulación. Bueno, Y hay una vale, todas última, las preguntas. Rafael, te voy a interrumpir. Hay una última y sí, no podremos tener más y te van a quedar unos minutos para juntarlas. Fidel Canelón tiene una pregunta y dice, ¿ese mimetismo de la corte de María Leonza puede verse entonces como una forma latente de la alteridad? Y si es así, ¿cómo podría Excelente. expresarse en términos sociopolíticos en este contexto? Y si es Creo que así, perdón, la última parte. La Y última es parte de la así, pregunta. si es así, es decir, si puede verse como una forma latente de la alteridad, ¿cómo Ajá. podría expresarse en términos sociopolíticos en este contexto? Me imagino en el contexto actual, ¿no? Bueno, vale, todas las preguntas son extraordinarias y no voy a hacerle justicia, me temo, no solamente por tiempo, sino porque son cosas que me ponen a pensar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la pregunta. Encer González de Mérida, ¿no? Sí. La pregunta del culto a Bolívar como política de Estado. Yo no anoté bien. ¿Podías repetir un poco lo de Encer? Que no, Sí, es el culto a Bolívar. no, si empieza, ya me acuerdo, si empieza con Bolívar, o si empieza en 1842 con Páez, o si empieza con Guzmán, otras gentes dicen, etcétera, etcétera. Mira, yo ahí sigo muy cercanamente el trabajo extraordinario de Luis Castro Leiva, donde él dice que la estatua ecuestre del Libertador es ya desde el principio parte del historicismo bolivariano. De alguna manera hay gestos por lo menos yo lo leí así, en el trabajo de Luis Castro Leiva, donde él sugiere, bueno, que de alguna manera hay una especie de monumentalización en vida de Bolívar. No es un tema que él desarrolla, pero yo creo que de alguna manera, si uno lo lee entre líneas, puede discernir esa posibilidad en el trabajo de Bolívar. Así que en ese sentido yo sí creo que eso empieza con Bolívar, y ahora me está diciendo Fidel Canelón, Miguel Latouche, ¿no? Que empieza con Anzoátegui, probablemente que Bolívar de alguna manera adopta el evento de la monumentalidad. Yo creo que eso está en el DNA, o el ADN, perdón, del republicanismo local, por las razones que traté de apuntar, que desarrollo en el libro y traté de apuntar está ahí desde el principio. Yo creo que, claro, ya de una manera más formal, como culto de Estado, no es el culto de Bolívar en la batalla, tratando de constituirse a sí mismo como una estatua viviente, casi si tú quieres, pero empieza a cobrar rasgos más definidos ya en 1842 con el paecismo, y ya, bueno, su apoteosis con Guzmán, y bueno, las inflexiones que le da el chavismo, y en muchos otros momentos del país, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, si nos vamos a Acción Democrática, que fue un momento de ver, esa obsesión por encontrar si Bolívar está en la tumba, si son los huesos de Bolívar o no, yo creo que forma parte de esa apelación a los orígenes, de unos orígenes rígidos, monumentales, etcétera, etcétera. Entonces no sé si eso responde a tu pregunta,
el culto de Bolívar, la política del Estado, y sí es una política del Estado, pero es una política del Estado que se puede retrotraer, si tú quieres, a los ejércitos a los ejércitos emancipadores, como una especie de protoestado en marcha, el pueblo en marcha, al cual Bolívar se refería en su carta a Santander, por ejemplo. Que el único pueblo es el pueblo en armas, decía él. Pues ese pueblo en armas ya es una especie de protoestado, si tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un culto de Estado, si es un culto centralizador, homogeneizador y así sucesivamente. No sé si eso responde, si no respondió completamente, podemos volver a las preguntas, ¿no? En Miguel Tuche, ¿cuál es el Bolívar que habla? Y también otra pregunta llena de sugerencias, o sea, el Bolívar negro eso se refiere un poco de nuevo al Bolívar tradicional, que es el Bolívar monumental, el Bolívar que no baila, etcétera, etcétera. El Bolívar que baila, en el caso de Simón Bolívar mismo, ya desde el principio, el Bolívar que baila, una de las anécdotas más extraordinarias en ese sentido fue Bolívar en Lima, en una fiesta donde están toda la aristocracia local y las damas locales le están haciendo un feo a uno de sus generales, ¿no? Un general Pardo, ¿no? Y entonces Bolívar, en un momento dado, para contrarrestar la situación, sale y baila un vals maravilloso con su general. Y entonces a partir de eso constituye al general, no me acuerdo el nombre del general en este momento, convierte a su general en una codiciada figura donde todas las damas de sociedad le empiezan a pedir bailar, ¿no? O sea, que esa tensión entre el monumento, esa apelación a la voluntad general y el Bolívar popular que se fija en ese sujeto popular que está siempre abocado a ese río que fluye, de que hablaba ese verso tan bonito que citó Antonio López, siempre está ahí, porque ese sujeto de lo general, ese sujeto rusoniano es una ficción de Estado. Es una ficción de Estado que siempre está en tensión con esa deriva mimética, con esa generatividad creativa de la mimesis popular y de la mimesis de todo el mundo. Entonces yo creo que conciliar esas dos figuras es precisamente lo que es necesario, porque nos abocaría a un republicanismo, a un liberalismo que reconoce por un lado el hecho de que la constitución del pueblo como unificado homogéneo está arraigado en constreñimientos reales de la historia del país y que también hay una libertad que con la globalización cada vez se hace más urgente interpelarla. Entonces yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, poner esos dos Bolívar, aceptar que hay un montaje que debe ser reconciliado, forma parte del proyecto de construir un liberalismo menos notabiliario o menos bolivariano, capaz de incorporar a su población y dotarle de ciudadanía efectiva, ¿no? Pienso yo. No sé si eso responde a tu pregunta, a la tuya, pero estoy tratando. Entonces, sí, hay una contradicción entre símbolos y hay que de alguna manera ponerlos, empatarlos, pues, y hacerlos que se enriquezcan, se contaminen mutuamente, ¿no? La pregunta de Fidel Canelón, efectivamente es una forma latente de la alteridad. En el curso de María Leonza yo escribí sobre eso en aquella vez, de una forma latente de la globalización, que de alguna manera el sujeto popular venezolano estaba muchísimo más atunado, muchísimo más enfocado en ella que el discurso oficial del Estado, ¿no? Donde ya estaba esa capacidad, por ejemplo, de verse poseído por María Leonza, por vikingos, por bárbaros, implica una disposición a aceptar lo diferente y la alteridad extraordinaria, ¿no? Extraordinaria que el Estado no ha sido capaz de contemplar y de responder a ella adecuadamente. Entonces, una de las cosas que a mí más me asombró del culto a María Leonza era, bueno, por ejemplo, yo he estado en curaciones milagrosas donde de repente los mediums de María Leonza, con los que yo trabajo, se desplazaban de Maracay a Caracas, a Mérida, para hacer operaciones milagrosas. O sea, la movilidad, a mí eso me extrañó, porque generalmente nosotros, la gente de clase media, educada, profesionales como nosotros, tendemos a pensar en el pueblo, que nosotros somos los que viajamos y el pueblo está paradito, fijado. Y resulta que una de las cosas que me enseñó a mí el culto de María Leonza es la extraordinaria movilidad del pueblo venezolano. Una movilidad imagínense la cosa extraordinaria de una persona que se levanta en Guárico y dice, no, me voy caminando del país. Es una cosa inconcebible, extraordinaria. Y eso te indica que esa movilidad es
está presente todo el tiempo en la constitución de la nacionalidad, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera entonces eso se puede incorporar a esquemas sociopolíticos más sutiles, más capaces de manejarse con la complejidad de la realidad nacional? Bueno, es una respuesta extraordinaria que yo me temo que tendríamos que pasar discutiendo mucho tiempo, pero creo que es una tarea impostergable, que hay que de alguna manera reconocer el país en toda su complejidad. Esa noción, por ejemplo, que ha sido tan insistente en algunos sectores de la población, del Estado escuela, que hay que educarlo para la ciudadanía. Yo creo que el Estado venezolano es moderno a van la letre, antes de que, cónchale, o sea, todas esas ideas de libertad, de igualdad, todas esas están ahí desde el momento de la independencia y antes, con todas las rebeliones contra el gobierno español. O sea, que no hay que emplear nada, lo que hay que dar es posibilidades reales de un Estado capaz de una manera efectiva de incorporar una población radicalmente moderna. O sea, esa noción de que el pueblo está atrasado y nosotros somos los adelantados, hay que quitársela, borrársela de la cabeza. Entonces, bueno, eso es lo único que puedo decir al respecto. Bueno, Rafael, creo que has dicho muchísimo, la verdad. Te agradecemos enormemente. Ha sido un privilegio tenerte aquí para abrir esta tercera temporada de los conversatorios. También para mí como editor de Trópico ha sido un placer encontrarme contigo e invitarte a participar del proyecto. Ojalá podamos comenzar a traducir tu trabajo y tener algunos que ya hay. La introducción apareció en ese dossier de la revista Academos, pero ojalá podamos tener algo más en Trópico. Y bueno, también quiero agradecer hemos tenido hoy un excelente público de todas partes, de distintas partes del mundo, así que ojalá nos puedan acompañar en las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos. Y de verdad que voy a hacer todo el esfuerzo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que ha sido extraordinario, las preguntas, todo. Rafael, ¿podemos compartir tu correo si hay gente que quiera escribirte directamente? Claro, por supuesto. Okay. Estupendo. Bueno, no queda más que invitarlos a la próxima sesión. Irina, quizás tú para cerrar, te cedo la palabra. No, bueno, muchas gracias a todos de nuevo, Rafael. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación, a todos los que hicieron preguntas y comentarios. Como es un espacio de conversación, ponemos el correo de Rafael para que sigan hablando con él si quieren. Yo siempre aprecio si me mandan referentes o cosas que quieren que circulen los correos los viernes, también lo podemos hacer. Y el video de esta sesión, con su comienzo un poco espiritual, también estará disponible en el canal de YouTube de Trópico Absoluto, para que si se perdieron el comienzo o quieren volver a revisitar la conversación, lo puedan hacer. Y con eso los vemos la próxima semana, el viernes a la misma hora, por el mismo canal.